Usted está viendo Comentando la Noticia en TVCT. Bien, amigos televidentes, continuamos en este conversatorio con el exguerrillero Domingo Tiamo, miembro del colectivo Tercer Camino. Domingo nos estaba explicando que había, cuando nos estaba narrando sobre la expulsión de Douglas Bravo del Partido Comunista, iba a intentar explicarnos la tremenda contradicción que se estaba desarrollando allí en el seno de esa organización política. Estamos hablando de qué años aproximadamente, Domingo. Estamos hablando del año 65-66, específicamente cuando expulsan a Douglas, que es el año inclusive que nosotros reconocemos como la fundación del PRB, es con la expulsión, que es el año 66, pero es que la crisis y la agudización de las contradicciones dentro del partido eran tremendas. Entonces Douglas es un hombre que reconocido porque estaba en la clandestinidad y era una imagen, era un ícono dentro del Partido Comunista, porque un carajo que se atrevió a tomar las armas y era la expresión de lo que se había acordado en el tercer congreso del Partido Comunista. Pero la contradicción, o la gran contradicción de la cual te hablo, es que la gente que estaba mandando y que estaba controlando y que estaba dirigiendo el Partido Comunista era la gente que estaba en contra de la lucha armada. Y la gente que estaba en la lucha armada tenía que pasar y no poder llevar adelante los planes y desarrollar las tareas porque tenía el primer elemento era la dirección del Partido Comunista que evitaba esa vaina o que la boicoteaba. Ahora fíjate, estamos hablando de que ustedes entraron en contradicción con el Partido Comunista. Esa contradicción es producto de que prácticamente el Partido Comunista se pliega al puntofijismo, indirectamente. Es que en todo el momento, en toda la lucha de los primeros años del Pacto de Puntos Fijos, que es excluido, sin embargo, el Partido Comunista siguió con una política bobalicona allí, y otros compañeros pueden hablar de esas cosas específicamente, pero que siempre estuvo esperando, como creo que hay muchos compañeros hoy, inclusive hermanos de ayer, que piensan de que este gobierno puede dar en un momento dado, tumbar a la mesa y romper el bombillo y dar un cambio. El Partido Comunista ayer pensó que ese pacto de punto fijo podía cambiar. Y eso era mentira, porque es un problema, una lucha de clases, eran dominar y manejar las cosas. Pero también había otro problema, Enrique. El otro problema era que el Partido Comunista, y muchos de nosotros desconocíamos esa cuestión, las órdenes las recibía directamente de Moscú, de la Unión Soviética. Y entonces ahí había un estira y un encoge. Nosotros lo que éramos, y como en todo el continente latinoamericano y creo que en el mundo entero, unos simples peones en ese gran tablero de la geopolítica. Entonces uno desconocía esa vaina. Entonces cuando uno no conseguía respuesta, pero ¿qué pasa con esto? ¿Por qué las cosas no llegan? Bueno, total que esa tremenda contradicción. O sea que los partidos de América Latina estaban bajo la tutela del Partido Comunista Soviético. Soviético, todo. Entonces, de una manera u otra, la mayoría no sabían, y eso lo vamos a comprobar. Por eso yo digo que la lucha fue una constante, porque lo vamos a comprobar con la crisis del Caribe. Con la crisis del Caribe no es Fidel Castro el que saca los misiles de Cuba. Quien saca los misiles de Cuba es Nikita Khrushchev, que viene directamente a hablar y termina esa vaina con John F. Kennedy. Pero no es Fidel. Entonces, eso para nosotros es una cosa muy palpable, una cosa muy demostrativa y por supuesto, eso nos da a nosotros por primera vez en esos años, ya 63, 64, a empezar a hablar ni yanquis ni rusos en el continente y específicamente en Venezuela. Porque nosotros desde el principio enmarcamos la lucha no como una cosa específica de Venezuela, sino una lucha enmarcada dentro del continente, recordando y de una manera, volviendo a lo interior, regresando de lo exterior todo golpeado, tomar el pensamiento bolivariano, pero no como ahora se está haciendo. Empezamos a estudiar a Bolívar y empezamos a estudiar a Robinson
empezamos a ver toda una cantidad de cosas y ya decidíamos que la patria es América y no una lucha focalizada específicamente en Venezuela. Lamentablemente eso también se ha perdido. Hoy vemos con mucha tristeza que personas que se digan revolucionarios, coño, estén entregando y estén llegando a acuerdos y pactos con los sectores más reaccionarios del continente. Y lo fatal de todo es que se diga que son revolucionarios, que se haya perdido lo que es el internacionalismo, que así como ayer muchos compañeros nuestros fueron a luchar al lado de Camaño, otros fueron a Nicaragua, otros fueron en el mundo entero, y eso empieza con un Miranda, carajo, que participa en todas esas cosas, y el venezolano nunca ha sido mezquino con esas vainas. Y entonces, en ese momento que se agudizan las contradicciones y eso explota, yo digo que la llama que enciende la pradera es la expulsión de Douglas, y amenazan a otros sectores. Entonces es una política reformista que no tiene nada que ver con la revolución ni con la política revolucionaria que nos planteábamos nosotros. En ese momento nos vamos. A unos los expulsan y a otros nos vamos. A Douglas lo expulsan, pero la mayoría de nosotros tomamos la decisión porque ya veníamos como te dije al principio, desde los años 61, 62, en contra de esa política y de esa dirección que demostraba no era un problema de capacidad, sino que estaba insertada dentro de otros compromisos que, así como entonces nosotros vemos la crisis del Caribe, así también vemos empezar en el análisis, en la investigación, el acuerdo de Yalta. Cuando 1945. Exacto, cuando se reparte el mundo, los soviéticos, los ingleses y los norteamericanos. Cuando viene la crisis del Caribe, simple y llanamente, lo que hizo los americanos, lo que hicieron fue pedirle a los soviéticos que respetaran ese acuerdo. Y ese acuerdo es que Cuba era norteamericana, que eso estaba insertado dentro del espacio de los norteamericanos. Y el acuerdo fue reivindicado y tienen que sacar los misiles. Vienen explicaciones muy, lamentablemente, bobaliconas, cuando se dice que el objetivo que tenían esos misiles en Cuba era evitar la invasión a la Revolución Cubana. Y como se había logrado el objetivo, que era evitar que invadieran a Cuba, entonces ya no había ningún problema. A nosotros lo que nos ocasiona es mucha indignación porque sigue el cuento, sigue la mentira, sigue el engaño. Y por supuesto eso nos va radicalizando más y más y más. Entonces, y ahí habrán otras cosas históricas que pudieran señalarse por ahí, pero eso es lo que nos lleva a nosotros a tomar decisiones y de no aceptar más la política reformista. Ahora, y esa política, perdóname Enrique, y esa política reformista, desgraciadamente hay que denunciar eso, sigue insertada dentro del movimiento revolucionario, y nosotros tenemos de verdad, que hacer una tarea que, por cierto, es muy, muy brava y muy difícil, pero hay que hacerla, porque aquí hay que hacer el esfuerzo por manejar las tesis revolucionarias y no las tesis reformistas, hacerlas aparecer como tesis revolucionarias. Y en eso andamos hoy por hoy, para darle una batida fuerte a lo que es el reformismo. Las necesidades de nuestros pueblos y del continente lo que han hecho es agudizarse. Ayer nosotros pensábamos, cuando estamos luchando contra Pérez Jiménez, que la familia de uno, campesino, obrero, coño, iba a tener una mejor situación. Mira, Enrique, y me da una tremenda tristeza cuando yo veo que la felicidad que yo esperaba para los hijos míos
En lo que le voy a dar hoy es una tarea mucho más difícil que la que nosotros enfrentamos contra Pérez Jiménez. Porque hoy estamos enfrentando, aunque sea en lo ideológico y en lo filosófico, a planes tan atroces y tan bárbaros que no existían en ese momento. El proyecto JAR, el plan Patriota. Mira, por favor, ¿qué pasa en el mundo, hermano querido? ¿Qué acontece? ¿Qué sucede? Y lo más grave, aquí en el continente, el plan Colombia, el plan Puebla-Panamá. Mira, el IRSA, por favor, ¿qué pasa? ¿Tú sabes lo que es ese? Eso es una cosa perversa y atroz, el plan JAR. Ahora fíjate, el colectivo Tercer Camino viene construyendo en colectivo una manera de pensar propia que se identifique con lo que es realmente el latinoamericano. Su centro parte, su cosmovisión del mundo parte de la indianidad. El general Visconti, en entrevista concedida a este programa, comentando la noticia, el propio Douglas Bravo, también concediendo entrevistas a este programa, comentando la noticia, hablan de la nacionalización del pensamiento revolucionario. Sobre esa nacionalización vamos a hablar. Mientras ustedes están planteando la nacionalización del pensamiento revolucionario, Chávez, que de alguna u otra manera estuvo vinculado al PRB Tercer Camino, parece ser que el pensamiento ese no lo asimiló, se pasó para el neoliberalismo disfrazado de revolucionario, y hoy día, con esos planes que usted está señalando, Plan Colombia, Plan Puebla-Panamá, el IRSA, los está ejecutando y los está haciendo avanzar junto con un enemigo que él decía que era su enemigo, que lo insultó, etcétera, etcétera, como es hoy día el presidente Santos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Chávez Frías, que desvió todo ese pensamiento? ¿Cuál es el problema del poder cuando se tiene el poder y este poder? Porque de este poder no se pueden hacer revoluciones por la concepción que tienen del mundo, por la concepción que tienen del gobierno, por la concepción que tienen inclusive de no mirar al igual, sino de mirar al inferior. No me la conteste. Vamos a identificar, a cumplir compromisos de carácter comercial y regresamos en este conversatorio con Domingo Tiamo, exguerrillero de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, hoy militante del colectivo Tercer Camino. Quédese en Comentando la Noticia en TVCT.